Hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrenta el Perú en materia de proyectos de inversión, proyectos de desarrollo. ¿Cómo es que estos proyectos, específicamente del sector minero, vienen impactando en el crecimiento económico de nuestro país? El reciente proyecto que ha sido adjudicado a través de Proinversión es el proyecto Algarrobo en la región Piura, que demanda una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Por otro lado, vamos a analizar cuál es el impacto que viene generando el mecanismo de obras por impuestos para empresas del sector minero y cómo estas obras finalmente terminan beneficiando a la sociedad. ¿Qué proyectos tenemos para este 2025? ¿Qué nos espera este año? Soy Daisy Portugués y así comenzamos Diálogos Mineros. Roger Incio, director de proyectos de Proinversión, nos acompaña hoy en Diálogos Mineros, a quien le doy la bienvenida, por supuesto, por su tiempo y por compartir con nosotros en este programa. Gracias, muy buenas tardes. Bien, vamos a comenzar tocando la importancia del rol que cumple Proinversión en el sector minero. Bueno, sí, nosotros hemos desarrollado importantes proyectos mineros que muchos de ellos están en operación y dando los frutos que el país necesita en este caso y que está siendo, digamos, llevados de la mejor manera. Tenemos una experiencia, digamos, en el desarrollo, en la estructuración de proyectos mineros que fueron adjudicados a empresas muy importantes, no solamente locales, sino a nivel mundial, ¿no? Y es justo una de las funciones de Proinversión involucrar de alguna manera la inversión privada a obras que puedan ser, digamos, contribuir al desarrollo del país. ¿Qué desafíos enfrenta Proinversión en ese sentido? Bueno, el principal desafío definitivamente es la confianza de los inversionistas, ¿no? Para que esta confianza de los inversionistas puedan prestarle atención a los proyectos mineros que en su momento estuvieron para atraer inversionistas o ahora mismo, eh, siempre ha sido el clima social donde se ubica el proyecto el factor relevante por el cual podía decirse o no hacer la inversión. Y en esa experiencia hemos entendido y comprendido y lo hemos aplicado de que siempre un acompañamiento temprano al proyecto, partiendo desde el punto, digamos, el punto de partida de la visión social que tiene la población del entorno, es comprender cuáles son sus necesidades, ¿no? Y esas necesidades poder un poco traducirla en beneficios a través del proyecto cuando éste se ponga en marcha. Entonces, cuando se estructura el proyecto ya se va diseñando qué componentes son los que la población también requiere, no solamente buscando el beneficio al país en general, la rentabilidad del proyecto, sino también que la población del entorno pueda tener, digamos, beneficios directos. Por ello es de que en Proinversión se creó los fondos sociales que acompañan a los proyectos que han sido adjudicados, a los principales proyectos. Este fondo social es un instrumento muy potente desde el punto de vista social porque permite solución directa a los problemas más inmediatos que tienen las comunidades del entorno de los proyectos. Tenemos en el Perú, además, un gran porcentaje de inversión extranjera. ¿El Perú sigue siendo un país atractivo para invertir en el sector minero? Por supuesto, yo creo que la riqueza y el potencial geológico que tiene nuestro país en su diversidad de minerales es muy potente y muy atractivo para los inversionistas extranjeros y los locales también. Pero nuevamente nosotros sí ponemos en mucha relevancia el aspecto social que debe siempre ser una mirada muy de mucha atención por parte de los inversionistas que quieran un poco intervenir, ¿no? De Y por acuerdo. parte del Estado también, por supuesto, ¿no? Claro, digamos, es un trabajo conjunto también. Correcto, correcto.
Ahora, hablemos acerca de los proyectos porque recientemente, en diciembre del 2024, hemos cerrado con la adjudicación de Proinversión al proyecto Algarrobo, a la empresa Buenaventura. Ujú. Coméntenos un poco cómo ha sido este proceso, porque tenemos entendido que no hubo otro, digamos, participante para esa adjudicación. Coméntenos un poco. Sí, este proyecto se enmarca, digamos, como una iniciativa privada presentada efectivamente por la compañía Buenaventura. Lo presentó a Proinversión, Proinversión la ha evaluado como corresponde de acuerdo al marco normativo que nos rige, y cuando este proyecto, digamos, ha tenido ya la necesidad de ofrecerlo al mercado, porque eso lo contempla la ley, que debe buscarse la competencia una vez evaluado y declarado de interés, ofrecerla al mercado de inversionistas que pudieran interesarse. Pero esto se detuvo en su momento porque las condiciones sociales no eran digamos, las adecuadas como para llevar adelante el proyecto. Ha estado la iniciativa, como iniciativa privada, ha estado suspendida más de 3 años y medio. Sin embargo, ya en el 2023, en Proinversión pudimos ir sondeando la situación social, teniendo acercamientos con diferentes actores sociales en la zona, y en el 2024 lo reforzamos más, esas acciones que estratégicamente logramos de que, digamos, las voces discrepantes, opositoras al proyecto, pudieran ser menos que las que realmente ahora comprenden que el proyecto es una oportunidad para su desarrollo como pueblo, como comunidad. Entonces, ya con esa base social alcanzada favorable, es que se ha podido avanzar en el proyecto de cara a la visión y a la decisión que tienen las autoridades del Estado de autorizar que un proyecto siga adelante. Por lo tanto, en Proinversión logramos alcanzar ello, y en ese aspecto, digamos, ha habido un trabajo conjunto del Ministerio de Energía y Minas con Proinversión y con Activos Mineros también, que son quienes poseen las concesiones mineras como activos del Estado. Entonces, esa base social alcanzada era un objetivo, y con ese objetivo alcanzado es que se declaró interés, lo cual significó que podía ya el proyecto mostrarse al mercado de inversionistas, exhibirse cuáles eran los componentes del proyecto. Y estos componentes del proyecto en la población ha tenido muy buena acogida porque principalmente el principal componente es el componente de un proyecto hídrico. Es decir, se plantea una iniciativa privada en el cual el esquema es: primero solucionamos la necesidad que tiene la población durante décadas a través de un componente hídrico, y después de ello recién comenzamos con el componente minero propiamente dicho. Ese componente hídrico a la vez va acompañado de un componente social. ¿Cuál es? El que nos ponemos de acuerdo con los actores poblacionales, comunales y la empresa en su momento para construir un acuerdo social que permita trazar la ruta siguiente y las etapas siguientes del proyecto. Ese es un esquema y una fórmula que consideramos es muy potente, porque la población que antes rechazaba el proyecto ahora lo ha entendido. Nuevamente repito, no todos, obviamente, porque yo creo que esto todavía tiene más etapas para desarrollar, pero se logró que la población acogiera el proyecto, y muchos lo defienden ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se viene para este año en cuanto al Algarrobo? ¿Hay alguna etapa con la que se plantea iniciar? Porque Buenaventura nos dice que ellos ya iniciaron el tema social, tal como usted lo comenta, ya hay una sinergia, digamos, Sí. entre empresa y comunidades. ¿Qué es lo que viene para este 2025? El proyecto está estructurado primero en esta etapa que mencionaba, de lograr el acuerdo social y desarrollar un componente hídrico. Eso tiene un periodo de 3 años, contractualmente, de acuerdo a cómo se ha estructurado el proyecto conjuntamente con la empresa que lo ha propuesto. Esos primeros 3 años significa que, logrado al final del tercer año y se logre el acuerdo social, recién se pasaría a la siguiente etapa, que es la etapa de los estudios exploratorios, para lograr un estudio de factibilidad en un máximo de 5 años, ¿no? Entonces,
ahí ya vamos teniendo 8 años proyectados. Y si el estudio de factibilidad arroja todos los factores y elementos que permitan proyectar la construcción de la mina en un horizonte determinado y con las ventajas y la rentabilidad determinada, obviamente se pasa a la fase de construcción y recién ahí se transfiere también las concesiones mineras a la empresa que lo va a construir, ¿no? Eso son 3 años más. Y recién después de ello se pasa a la etapa operativa, ¿no? O sea, Entonces, estamos hablando de 11 años prácticamente. 11 años para llegar recién a la operación de la mina, entonces, y 3 años para recién iniciar los estudios exploratorios. Entonces, pero en estos 3 años son los años más importantes, porque va a ser un poco el relacionamiento que va a tener la empresa con la población para llegar a un acuerdo y poder tener toda la sostenibilidad del proyecto a futuro, ¿no? ¿Se sabe a cuántas personas va a beneficiar, a qué cantidad de población va a beneficiar este proyecto hídrico? Sí, la población está localizado, este proyecto está localizado en la margen izquierda del río Piura, en el distrito de Tamborande, pero específicamente en las concesiones que comprende este proyecto es el centro poblado de Locuto. El centro poblado de Locuto tiene aproximadamente 14,000 personas como habitantes y la comunidad campesina que es propietaria de las tierras, parte de las cuales va a utilizar la producción, digamos, la operación minera, son más o menos 1.400 comuneros que lo comparten. El distrito de Tamborande como tal, ya como zona de influencia, estamos hablando de 120,000 habitantes, ¿no? De acuerdo. Ahora, estamos hablando de un proyecto cuya inversión es de 2.753 millones de dólares. ¿Es esta la adjudicación más importante de proinversión en su historia? No necesariamente, es una de las más importantes, por cierto, en estos últimos años. Hemos tenido obviamente proyectos muy emblemáticos por su magnitud, como las Bambas, por ejemplo, ¿no? que ha superado los 7,000 millones de dólares de inversión. La Granja, que está en proceso, avanzando, tiene un compromiso, la Michiqueay también, con un compromiso de 2.500 millones de dólares, pero con los estudios de factibilidad que se lleguen en Michiqueay probablemente sea la inversión mayor, es muy probable. Entonces, pero ahorita sí es uno de los importantes. Digamos, lo relevante de este proyecto en el caso del Algarrobo en Piura es básicamente por lo que en la zona donde está este proyecto tiene un antecedente muy marcado que correspondía al proyecto conocido como Proyecto Tamborande, en la cual una empresa que en su momento estuvo para llevar adelante el proyecto, lamentablemente no fue aceptada por la población y desde entonces se quedó ese proyecto paralizado. Han pasado más de 22 años que no se podía mover ese proyecto minero. Toda una historia detrás de esa. Es toda una historia y localidad. Entonces marca un precedente de que sí es posible destrabar proyectos que a veces por un rechazo de la población y por una actitud equivocada se queda sin desarrollarse. Entonces acá hemos logrado salir adelante con un proyecto. No dejan de haber voces discrepantes, por cierto, ¿no? Lamentablemente eso ocurre, pero yo creo que sí, tanto el Estado como todas las entidades involucradas nos mantenemos firmes en llevar adelante el proyecto porque se tiene la razón y está en el marco de la ley, yo creo que eso va a prevalecer. De acuerdo. Ahora, hablando de destrave de proyectos, también me gustaría tocar otros proyectos que usted nos ha mencionado. Uno tiene que ver con la explotación de fosfato, que es en el proyecto Salmueras de Bayona, y también el proyecto Ajaruni en Puno. Coméntenos un poco en qué situación se encuentran estos proyectos. Sí, bueno, tenemos un proyecto efectivamente que constituyen las concesiones de Salmueras, que estuvo concesionada una empresa, digamos, desde 2018, que la retornó el 2018 y que han quedado ahí, digamos, como para poner en valor. Estas concesiones, sin embargo, en su oportunidad la empresa hizo estudios respecto a la existencia de fosfatos, lo cual los indicios son bastante favorables.
Por lo tanto, es un proyecto que lo estamos acogiendo por encargo del Ministerio de Energía y Minas, que en su momento lo va a plasmar porque está encaminado así. ¿En qué mes se el Estimo concurso? que en el mes de febrero ya debe estar siendo encargado formalmente. Ahorita el Ministerio está trabajando el informe de evaluación, que es un requisito, un requisito que nos pone el decreto legislativo 1362 para que lo encargue a Proinversión, ¿no? Entonces ya lo están trabajando y tenemos entendido que en el mes de febrero ya deben estar encargando este proyecto. Es un proyecto importante porque, digamos, va a incrementar el volumen de producción de fosfatos a futuro, que corresponde a las concesiones que están en Bayóvar. Son en un área superficial de más o menos 94.000 hectáreas, y yo creo que va a ser, digamos, de mucho interés de los inversionistas que van a tener una oportunidad de inversión también ahí. De acuerdo. ¿Y el proyecto Ajaruni en Puno también, en qué estado se encuentra? Bueno, Ajaruni es un proyecto muy importante porque son concesiones que están en la zona de Puno, y que en su momento lo tuvo una empresa, digamos, que la tuvo concesionada, pero por alguna problemática social y por algunos otros factores, esas concesiones fueron retornadas al Estado. Entonces, sin embargo, hay estudios de factibilidad que se han desarrollado. Aún nosotros no lo tenemos, pero sí hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Energía y Minas para ver la posibilidad de que podamos intervenir y poner en valor esas concesiones. De hecho, es interés obviamente del Ministerio de que efectivamente proyectos de esta naturaleza traten de salir adelante. Yo creo que ¿Se plantea que eso sea para este año, para este 2025? Yo creo que sí, tiene que pasar un proceso, requisitos obligatorios, como que, por ejemplo, tenga que ser incorporado al informe multianual de inversiones del Ministerio. Es un trámite, es un requisito que superado eso, y hacer los informes correspondientes para que nosotros podamos tomar acción inmediata ahí. De acuerdo, estamos hablando de un proyecto de plomo y plata. Plomo plata, Ajaruni. básicamente, correcto. De acuerdo. Palabras finales quizás que quisiera dar a la Cámara, por favor. Bueno, en Proinversión estamos muy comprometidos con desarrollar todos los proyectos que recibimos a cargo en infraestructura y los mineros o energéticos. En el caso de minería, creo que hemos aprendido muchas lecciones, sobre todo en la cual hemos podido apreciar de que el Estado tiene que estar presente en todo momento, no solamente cuando el proyecto se desarrolla como tal, sino en la etapa temprana y en la etapa posterior, acompañando a quienes invierten, porque ese acompañamiento fortalece y le da sostenibilidad a los proyectos. Eso es lo que puedo rescatar al respecto. Gracias, señor Roger Incio. Le agradecemos por haber estado con nosotros en Diálogos Mineros. Y ahora, para hablar también de un tema bastante importante, nos encontramos con Nelson Muñoz. Él es líder del equipo de seguimiento de obras por impuesto de Proinversión, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de ese tema que es muy importante porque tiene que ver justamente el involucramiento de las empresas privadas, de la inversión privada y cómo esto se transforma en obras públicas. ¿Cuál es la importancia del área que usted maneja? Actualmente el área de seguimiento de inversiones de obras por impuestos ha tomado un rol muy importante desde marzo del 2023 que se hace la implementación de este equipo, debido a la necesidad de intervenir ya en la fase de ejecución de las obras, mucho más ahora que en el 2024 hemos tenido una adjudicación histórica de más de 4.000 millones de soles. En los 16 años que tiene el mecanismo de obras por impuestos, esta ha sido la adjudicación más grande que hemos tenido, ¿no? Entonces, esto es un reto importante, ya que si bien la adjudicación es un paso muy importante para lograr el cierre de brechas, lo es más que se complete la ejecución, ¿no? Que el beneficio termine llegando hacia la población. El 2024, con esta cifra que usted nos menciona, ha sido el año récord en la historia de Proinversión. En toda la historia. Ajá.
De acuerdo. ¿Cuántos proyectos han sido financiados por empresas mineras por este mecanismo, ¿no?, de obras por impuesto? Entre el 2008 y 2025 hemos tenido la participación de 28 empresas mineras, las cuales han llegado a comprometer una inversión, mira la coincidencia, de un poco más de 4.000 millones de soles igualmente, ¿no? Entonces, esta inversión es casi la tercera parte de la inversión total que ha habido en el mecanismo en toda su historia, ¿no? Entonces, acá podemos darnos cuenta de la relevancia que tiene el sector minero en cuanto a su participación en obras por impuestos. ¿Cuántos proyectos se han registrado o se han concretado en el 2024? En el 2024 hemos tenido una participación de cerca de 400 millones de soles por cerca de 6, 7 empresas mineras. Esperamos que este 2025 puedan sumarse muchas más, así que estos espacios nos ayudan mucho para poder invitar a las empresas que todavía no han participado en el mecanismo a que se animen, y a las empresas que ya lo están haciendo que igual busquen incrementar su participación, ¿no? ¿Se tiene una proyección estimada para este año? Para este año tenemos una meta en vista de récord histórico que hemos obtenido en el año pasado. Tenemos una proyección para promover una cartera de 310 proyectos por más de 8.000 millones de soles. Ya nuestro director ejecutivo lo ha manifestado anteriormente en una última presentación que tuvo con Aloxi, que es el grupo de empresarios que participan en el mecanismo de obras por impuestos. Correcto. Ahora, ¿cuáles son estos proyectos de obras por impuestos más representativos, digamos, de alto impacto, que hayan tenido un beneficio bastante grande para la sociedad? Yo considero que toda la inversión genera un impacto, ¿no?, desde el punto de vista que uno lo pueda considerar, pero vamos a enfocarnos a la participación del sector minero, que considero que la parte de educación ha sido la más relevante en cuanto al interés del sector minero en cuanto a involucrarse, porque por ejemplo ahí tenemos los COAR, ¿no?, los colegios de alto rendimiento, que son las inversiones que venimos trabajando en los convenios con PRONIET y diferentes empresas del sector minero, ¿no? ¿Qué otras categorías, digamos, de servicios básicos? ¿Qué es lo que nos puede comentar? Sacando una estadística respecto a en qué sectores intervienen las empresas mineras, han intervenido en saneamiento, han intervenido en educación, como lo he mencionado, en transporte, inclusive en pesca. Entonces tenemos una variedad de sectores a los cuales las empresas mineras tienen interés en participar, pero resalto el de educación ahora último, ¿no? ¿Se tiene un estimado de cuánto se ha invertido en educación? Un poco más de 600 millones de soles. ¿Eso en qué periodo? En lo que va entre el 2009 al 2025 tenemos una inversión cercana por encima de los 600 millones de soles. Ahora, ¿cuál es la estrategia que ha implementado, en este caso Proinversión, para acelerar la ejecución de estos proyectos de obras por impuestos? La Dirección de Inversiones Descentralizadas, a la cual pertenezco, como bien lo mencioné en un inicio, creó al equipo de seguimiento de inversiones, que básicamente es una estrategia que nos permite tomar contacto con la entidad pública y la empresa privada desde el momento de la firma del convenio de inversión hasta el cierre del mismo convenio. ¿Qué implica eso? El reconocimiento total de la inversión que ha generado la empresa minera en la ejecución de ese proyecto. ¿Por qué? Porque el mecanismo de obras por impuestos funciona bajo un espíritu de confianza. En cuanto a la empresa privada, participa con la intención de financiar una obra pública esperando el retorno de la inversión dentro de los plazos que la norma establece. Y cuando este círculo se resquebraja o demora, es donde tenemos la pérdida de confianza tanto en la entidad pública como en la empresa privada. Entonces, el equipo de seguimiento de inversiones, ESI-OXI, tiene el objetivo de intervenir desde ese punto hasta el cierre, como lo mencioné, para mantener la confianza que actualmente tiene el mecanismo y obviamente nuevamente invitar a nuevos empresarios a que decidan participar, ¿no? Ahora, la empresa Goldfields precisamente nos comentaba que tiene proyectado para este año iniciar 5 obras bajo el mecanismo de obras por impuesto. ¿Nos podría comentar más o menos de qué tratan estos proyectos? Bueno, en el caso de Goldfields voy a tomar un poco el comentario anterior que te di respecto a la importancia de la confianza. Si uno puede ver los antecedentes de la empresa Goldfields en obras por impuestos, tiene un proyecto con una municipalidad que
tardó mucho tiempo en cerrarse. Esto obviamente fuera del perjuicio económico que puede tener una empresa que invierte, por el tema de confianza les hace pensar 2 veces antes de volver a participar. Sin embargo, entre el 2023 y 2024, con nuestra participación logramos acompañar a la empresa privada en el cierre de este convenio, que finalmente tenía varios años con un tema de entrampamiento por cambios de gestión, pero que finalmente logramos superar. Y esto que ha generado que la confianza de parte de esta empresa sea retomada y que decida la inversión que actualmente les ha manifestado que va a realizar, que consideramos es una muy buena noticia y que esperamos que otras empresas mineras que también estuvieron en el mecanismo regresen, ¿no? Tenemos una obra, digamos, de gran envergadura que se viene para este 2025. En el caso, a través de un consorcio, respecto en la región de Arequipa, en una institución educativa que está por encima de los 100 millones de soles, que es la más grande que se me ocurre en este momento, ¿no? ¿Esto es gracias a una empresa del sector minero? Sí, claro, con la participación en consorcio de una empresa del sector minero, De que, acuerdo. dicho sea de paso, es una de sus primeras inversiones. Ahora, ¿cómo relaciona o qué impacto tiene en la relación entre las mineras y las comunidades justamente esas obras por impuesto, ¿no? Ahí se genera, digamos, un tipo de relación más cercana, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene esto para las mismas empresas, quizás? Claro, acá tenemos 2 puntos de vista que finalmente terminan generando una intersección en cuanto al interés, porque por el lado del sector minero, uno tiene siempre las exigencias de parte de la población, de sus stakeholders, respecto a la mejora en su calidad de vida. Si bien el cierre de brechas y de servicios públicos le corresponde al Estado, siempre hay una exigencia hacia el sector minero para que cumpla un rol mucho más importante y relevante en el cierre de estas brechas. Si bien las empresas pagan impuestos, que es a través de los cuales el Estado debe financiar ese cierre de brechas, no necesariamente la realidad nos muestra eso. Muchas veces los pagos que hacen las empresas con sus impuestos no necesariamente los ven reflejados en los lugares donde desarrollan sus operaciones. Entonces, Obras por Impuestos se ha convertido en el canal que le permite a la empresa minera redirigir sus impuestos exactamente al lugar donde tiene sus operaciones, para que la necesidad que tenía la población de atender un servicio público más adecuado, una mejor infraestructura, pueda atenderse de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, por el lado del sector minero, le ayuda mucho a que esto se complemente con su política de responsabilidad social. Por el lado de la población, le permite, como ha sido en este caso, estamos hablando de más de 1 millón de personas que se han beneficiado con la actividad que ha realizado la empresa minera en Obras por Impuestos. Han intervenido en más de 12 regiones, 27 provincias, más de 10 distritos, no, más de 37 distritos a nivel nacional. Entonces, el alcance que ha tenido la inversión minera en Obras por Impuestos es muy importante, ¿no? Y ha coayudado al tema de reducción de las necesidades de la población de sus zonas aledañas, ¿no? Nos mencionaba, por ejemplo, el colegio en Arequipa, ¿no? ¿Algún otro ejemplo de algún proyecto que haya tenido este impacto en una localidad? Claro, en la región Moquegua, en el distrito de Moquegua, yo he tenido la oportunidad de vivir en la ciudad de Moquegua por un tiempo. Si nos remontamos al año 2001, quienes han podido visitar la ciudad de Moquegua saben perfectamente y han vivido por esas épocas. Luego del terremoto del 2001, el tema de agua y alcantarillado de la ciudad de Moquegua era uno de los problemas más recurrentes que tenía la población. No tenía servicio de agua, las tuberías, que tenían 30, 40 años de antigüedad habían colapsado y las que quedaban eran de asbesto, que por un tema de salubridad ya no pueden utilizarse. Entonces, con la intervención de una empresa minera en el financiamiento de un proyecto de agua, alcantarillado y almacenamiento, que costó por encima de los 100 millones de soles, se ha logrado el cambio y la renovación total de esa tubería, que tenía un largo de cerca de 57 kilómetros, cambiando a una tubería de HDPE que tiene un tiempo de duración de 100 años, además de modernizar todo el sistema y el manejo que tenía, que permite, aunque parezca esto algo simple, cuando antes las tuberías estaban interconectadas, porque así se manejaba antes, un corte de agua implicaba el corte para todos. Ahora se ha sectorizado y los cortes de agua pueden
definirse por zonas y no afectar a toda la población, hay un mejor control. Entonces sí se han generado beneficios, esto se entregó en el 2017, es una obra que empezó en el 2014. Entonces ahí tienes un claro ejemplo de que una obra bien pensada, una obra bien ejecutada puede generar este nivel de cambio en la vida de las personas, ¿no? Ahora, hay una estrategia también, digamos, de difusión. Quizás le cito un ejemplo, ¿no? Nos hablaban hace unas semanas en los jueves mineros que se suele realizar aquí en el instituto acerca de que algunas obras quizás no tienen difusión. Entonces la misma población no está enterada de que esa obra se hizo a través del mecanismo de obras por impuesto. Entonces quizás ahí hay algún mecanismo que ustedes utilicen para que la población esté concientizada de qué obras son las que se consiguen a través de este método. Claro, yo sí quiero felicitar los esfuerzos de nuestra área de comunicaciones al momento de difundir todo el trabajo que se realiza a nivel nacional por nuestras diferentes redes sociales. Ese trabajo sí implicaría, considero como una oportunidad de mejora, un trabajo más estrecho con la empresa privada, que ellos mismos, que tienen equipos de comunicación independiente, ayuden a generar este tipo de campañas. Nosotros como Estado tenemos recursos limitados para utilizar, y dentro de la escasez de recursos que podamos contar, la difusión que hacemos a través de nuestras redes sociales se ha ido incrementando en los últimos años, pero sí, yo sí llamaría esto como una oportunidad de mejora, como lo menciono, a que las empresas privadas también se puedan sumar a este tema de difusión, porque es de interés de todos que se sepa finalmente la inversión que ha hecho la empresa igual, ¿no? De acuerdo. ¿Algunas palabras finales quizás que quisiera dirigir a nuestro público? Claro que sí, por favor, nuevamente, creo que por tercera vez, invitar a las empresas de este sector a que puedan participar en caso no lo hayan hecho. Si necesitan tener mayor información a través de nuestra oficina en la ciudad de Lima o cualquiera de nuestras oficinas descentralizadas en la zona sur, norte y centro del país, contáctenos para poder darles más información y nos sumemos todos al tren del desarrollo de nuestro país. Muy bien, la importancia, entonces me quedo con eso, la importancia del impacto que generan estas obras bajo el mecanismo de obras por impuesto, sobre todo para el sector minero, ¿no? Que es una relación bastante estrecha la que tiene siempre con la comunidad. Le agradezco por estar con nosotros en Diálogos Mineros y de esta manera culminamos. Yo soy Daisy Portugués y conmigo será hasta una próxima oportunidad.